Hay quienes tropiezan con la misma piedra una y otra vez, y hay quienes plantan esa piedra con esmero milimétrico, la riegan cada mañana con dudas y la miran crecer con una mezcla de terror y ternura. A eso, con cierta indulgencia psicológica, lo llamamos autosabotaje. La teoría dominante lo describe como un acto inconsciente, una especie de sombra interior que se activa justo cuando uno está a punto de cruzar el umbral del cambio, un resorte invisible que se dispara sin aviso. Pero, ¿y si no fuera tan misterioso? ¿Y si ese supuesto error fuera en realidad una coreografía meticulosa, un acto de sabotaje con firma y fecha, aunque sin confesión? No es que uno falle por accidente, falla con la precisión de un cirujano que prefiere no operar, porque el fracaso, bien administrado, duele menos que la intemperie del éxito. Fallar es incómodo, sí, pero exponerse del todo, mostrar la verdad sin maquillaje, es directamente insoportable. Es como preferir un dolor de muelas antes que una visita al dentista, al menos el primero lo conoces. En estos casos, el autosabotaje no es un enemigo interno, es un aliado sutil, una parte de ti que, desde las sombras, sigue convencida de que no lograrlo es una forma más segura de seguir siendo tú. Porque avanzar implica exponerse, y exponerse implica abrir la posibilidad real de no estar a la altura. Entonces, mejor alargar los plazos, diluir la intensidad, evitar las decisiones definitivas como quien evita mirar un diagnóstico por miedo a tener razón. Y aquí aparece la gran trampa. Uno empieza a vivir a media voz, a media luz. Las decisiones se postergan, los proyectos se estiran como chicle barato y cada falla sirve para conservar intacta una fantasía, la de que podrías hacerlo si realmente quisieras. Es decir, que el potencial está ahí, intacto, como un talento congelado en formol, sin demostrar, pero también sin desgaste. Ese es el pacto secreto, mantener la autoestima envasada al vacío. Una autoestima que no brilla, pero tampoco se mancha, que no se realiza, pero tampoco se desarma. Una especie de castillo de naipes, construido con excusas bien formuladas. El precio, cada día que no lo intentas, es un día más que fortalece la prisión del todavía no. Y lo sabes. Tal vez no lo digas, tal vez lo maquilles con ironía o con ocupaciones urgentes, pero lo sabes. Lo sabes cuando prefieres fantasear con el logro que arriesgarte al fracaso. Lo sabes cuando cada conversación importante es pospuesta con una elegancia que roza la cobardía. Lo sabes cuando tu narrativa interna se sostiene sobre el algún día, ese limbo cómodo donde los sueños no se mueren, pero tampoco nacen. El autosabotaje, entonces, no es un obstáculo, es una estructura, una arquitectura psíquica diseñada para sostenerte sin moverte, y su función no es impedirte avanzar, sino impedirte colapsar al avanzar, porque quizás, si lo intentaras en serio y fallaras, se derrumbaría algo más que el proyecto, se derrumbaría la identidad de quien siempre pudo, pero nunca se animó. Kierkegaard lo anticipó con una punzada existencial. La mayor desesperación es seguir siendo uno mismo, cuando ese uno mismo ya no es creíble ni para uno mismo. En ese terreno, la libertad no es un regalo, sino una amenaza, porque ser libre de elegir también significa ser responsable de fallar. Y sin la coartada del sistema, del trauma o del caos ajeno, solo queda el vértigo de saberse autor de cada paso. Nietzsche, más cínico y más lúcido, lo vio con crudeza. La gente prefiere su dolor conocido al abismo de su posibilidad. Mejor sufrir en el lugar habitual que arriesgarse a no reconocerse en el espejo del cambio, porque ese dolor se convierte en lengua materna, en mapa de ruta, en refugio simbólico. Superarlo implicaría quedarse sin idioma, sin coordenadas, sin escudo. Por eso, muchas veces, no avanzas. No por falta de talento, no por falta de tiempo, no por falta de oportunidades, sino porque has aprendido a vivir al borde del intento, porque has hecho de la potencia no usada una especie de identidad sagrada. Y desde ahí, nadie puede juzgarte, pero tampoco nadie puede encontrarte. Y si algo de esto te incomoda, si te hace mirar el techo con cierta inquietud, entonces ya no se puede decir que no lo sabías. Hay partes del alma que no se evaporan cuando se las ignora,
No desaparecen con decretos ni con afirmaciones luminosas, solo se ocultan, cambian de tono, se agazapan, como un animal nocturno que espera el momento exacto para salir. Lo que se reprime no se extingue, se transforma. Lo negado no se borra, se camufla. Y lo que se aparta para parecer funcional, acaba hablando, pero con acento raro. Carl Gustav Jung, ese exorcista elegante de las verdades incómodas, lo llamó la sombra. No una sombra siniestra, como nos educó el catecismo moral, sino la suma de todo lo que decidiste no ser para poder ser querido. Una especie de archivo oculto donde guardamos lo que no encajaba con la versión domesticada de nosotros mismos. Allí van los impulsos inconvenientes, los deseos imprudentes, las verdades excesivas. Y cuando menos lo esperas, ese archivo salta a pantalla, en forma de síntomas, decisiones absurdas, agotamientos sin motivo o procrastinaciones que parecen errores, pero no lo son. Porque a veces, lo que llamas autosabotaje no es más que tu sombra mandando un telegrama. Eso que estás haciendo no eres tú. La sombra no destruye por gusto, interrumpe lo que no tiene raíz, desmonta el personaje cuando el personaje ya no se sostiene, no por malignidad, sino por coherencia. Porque insistir en una versión de ti que ya se quebró internamente es como querer habitar una casa después del incendio. Y sí, lo que interrumpe incomoda, pero también revela. Los síntomas, la fatiga, el olvido, el desgano, ese cuerpo que se niega a obedecer, no son enemigos, son mensajeros. El problema es que has confundido el cálculo con la verdad. Has sostenido un rol tanto tiempo que olvidaste que no era natural. Y cuando esa fachada empieza a resquebrajarse, cede todo. El entusiasmo, el deseo, la fuerza, no porque estés fallando, sino porque te estás cansando de fingir. Lo llamas autodestrucción, pero es autoafirmación mal traducida. Lo ves como caos, cuando es sinceridad en estado bruto. Porque los patrones no se repiten por nostalgia, se repiten porque ofrecen pertenencia. Incluso si duelen, te devuelven un lugar, ser quien siempre fuiste. Romperlos no es sanar, es renunciar a esa vieja identidad. Es traicionar al yo que sobrevivió repitiendo. Es atravesar una fractura interior tan intensa que no solo requiere valentía, exige sepultura de lo viejo, de lo falso, de lo que una vez funcionó, pero ahora asfixia. Y eso no se hace con mantras ni con frases bonitas pegadas en la heladera. No se cambia un patrón con una charla tibia, se lo cambia enfrentando el temblor, atravesando la disonancia, mirando de frente eso que ya sabías, pero no querías aceptar, que repetir también es una decisión. Porque hay terapias que son rituales de evasión, hay procesos de sanación que solo tranquilizan la culpa sin tocar el núcleo. Hay gente que lleva años hablando de su herida como quien acaricia una medalla, no para curarla, sino para justificar su inercia. Y mientras tanto, el lenguaje opera como trampa. Se dice, estoy trabajando en mí, como quien dice, sigo evitando. Se escribe, esto también pasará, cuando lo que realmente ocurre es que todo sigue igual. El modo en que una persona narra su dolor muchas veces es la razón por la que no lo deja atrás. Porque lo que no se enfrenta, se actúa. Lo que no se asume, se repite. Con distinta pareja, con otro proyecto, en otro país, pero con la misma sombra como guionista. Y aunque la historia suene creíble, hay un momento en que la realidad irrumpe como un testigo que no acepta sobornos. Y ahí ya no basta con explicaciones, porque la sombra no quiere palabras, quiere lugar. Hay un mito sofisticado flotando en la cultura del desarrollo personal, la promesa de que, algún día, todo encajará. Un momento exacto en que el dolor se transmutará en combustible, el caos se alineará como una constelación perfecta, y tú, valiente, claro, impecable, avanzarás sin peso, sin dudas, sin contradicciones. Pero eso, lo lamento, no es libertad. Es una fantasía disfrazada de promesa terapéutica, un aplazamiento existencial con buena prensa. Una esperanza que, en lugar de emanciparte, te encadena a una futura versión de ti
que nunca llega, pero que siempre exige. La libertad no aparece después de haber resuelto todo, no es el premio de los emocionalmente ordenados, no es una cima desde donde se contempla, con ego satisfecho, la cordillera del trauma superado. No. La libertad, cuando es real, comienza exactamente donde termina la mentira de que tienes que ser otra cosa, donde ya no te urge parecer coherente, donde dejas caer el decorado sin anunciarlo, donde te sientas en el piso de tu propia vida, sin iluminación perfecta ni banda sonora, y dices, esto soy y basta. Porque nada que requiera sostener una imagen puede llamarse libertad. Nada que dependa de alcanzar una versión ideal puede considerarse transformación. Y sin embargo, seguimos maquillando el discurso, ajustando hábitos, rediseñando entornos, sin tocar el núcleo, esa vieja narrativa que, como un algoritmo sin rostro, sigue dictando cómo deberías sentirte, en qué momento deberías estar, cuántas emociones inadecuadas ya deberías haber eliminado. Cambiar sin desmontar esa narrativa es como cambiar de escenario sin modificar la obra. Todo se ve distinto, pero suena igual. La transformación genuina no tiene forma bonita, no se acomoda a ningún plan de 9 pasos, no genera aplausos, a veces ni siquiera se nota, porque no viene con fuegos artificiales, sino con silencio. Un tipo de silencio raro, sin épica, sin contenido, pero lleno de presencia, como si algo dentro de ti, por fin, hubiera dejado de actuar. Eso es libertad, no una conquista heroica, sino una renuncia humilde. La pérdida total del impulso por parecer otra cosa, la desaparición del reflejo de corregirte frente a cada mirada, el punto en que ya no necesitas defensa ni justificación. Y sí, ya lo sabías, quizá no con palabras, pero lo sentiste. En ese segundo en que no te dio vergüenza llorar sin motivo, o cuando alguien te preguntó cómo estabas y no supiste inventar una respuesta funcional. Ese pequeño temblor era verdad. Ahora puedes volver a ignorarlo, o empezar, por primera vez, a hablar de eso, solo para dejar de huir, porque lo que viene, tal vez, no sea más fácil, pero será más tuyo.